Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Hola mis queridos hermanos, después de un buen tiempo de ausencia regresamos para presentar un programa bonito, un programa interesante sobre un tema que se ha hecho muy común escuchar a veces en las redes y que, bueno, vamos a averiguar hoy día qué tan cierto es, qué es lo que se dice. Se le atribuye a San Francisco de Asís aquella frase: prediquen el Evangelio en todo momento y si es necesario, usen palabras. Pero veamos qué nos dice la hermana Magdalena, una religiosa franciscana, al respecto. A ver qué podemos aprender de ella. Que San Francisco de Asís. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado que San Francisco dijo, hay que evangelizar siempre y si es necesario, hay que usar nuestras palabras, nuestra voz. Ahora, esto realmente es una, no quiero decirle mentira, pero no está muy exacta esta cita. San Francisco de Asís, de hecho, nunca dijo esto. Déjeme repetirlo. San Francisco de Asís nunca dijo esto. Lo podemos explicar de dos maneras. Primero, que hay una historia durante la vida de San Francisco en que él invitó a uno de sus hermanos en el convento y le dijo, vamos al mercado para evangelizar. Y se fueron al mercado y San Francisco y su hermano caminaron por el mercado y después de darle una vuelta se regresaron al convento. Entonces el hermano le dijo a San Francisco, pero padre, no dijo que íbamos a evangelizar. Y San Francisco le dijo, no, ya lo hicimos. Por nuestra simple presencia, la gente en el mercado se acordó de Dios. Ahora, de esa historia es de donde se viene esa leyenda que San Francisco dijo eso, cuando de hecho él nunca dijo esas palabras, de que hay que evangelizar siempre y si es necesario usar nuestras palabras. Ahora, el segundo punto es que en los tiempos medievales era una manera como la persona citaba a alguien de autoridad, la citaban de una manera muy imprecisa y era suficiente que la cita fuera más o menos de acuerdo al espíritu de la persona para atribuírsela a ella. Y yo me imagino que de ahí viene esta creencia que San Francisco dijo eso, cuando en realidad en todas las fuentes franciscanas simplemente no existe de que Francisco dijo eso. Pero era una manera como en tiempos medievales se citaba a las personas de autoridad. Otro ejemplo de esta clase de cita es cuando hablan acerca de que San Agustín dijo, el que canta ora 2 veces. Y eso también, simplemente San Agustín nunca lo dijo. Sin embargo, él sí habló acerca de la música durante la liturgia y durante la alabanza a Dios. Entonces, pues es posible atribuirle esta cita a San Agustín en el espíritu de la Edad Media. Era como citaban a una persona de autoridad para darle más peso a alguna frase y que en cierta manera la frase no contradice el espíritu de la persona a quien se cita. Entonces puede verse de esta manera. Pero como quiera, San Francisco nunca lo dijo eso. Y a mí, yo en lo personal, a mí no me gusta decir que San Francisco lo dijo por este motivo. No porque es verdad que nosotros debemos dar un testimonio cristiano a todas horas, pero por lo que no me gusta es porque la gente usa esta frase de San Francisco como una excusa o un pretexto para no hablar acerca de su fe y para no dar testimonio de Cristo con sus palabras. Y aquí voy a citar a Papa Pablo VI, donde dice en la encíclica Evangelii Nunciandi. Muy bien, gracias hermana Magdalena por ese mensaje tan importante. Pero vamos a agregar algo más, algo que me parece que es muy importante, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema y basados en la exhortación apostólica de su santidad Pablo VI. Nos referimos precisamente a la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. En el numeral 21 dice: la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Perfecto. Supongamos que un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana
donde viven, manifiestan su capacidad de comprensión, de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos, además, que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. Porque, ¿por qué son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y muy eficaz de la buena nueva. Y más adelante en el numeral número 21 mismo, casi al concluir, dice lo siguiente: todos los cristianos están llamados a este testimonio y en este sentido pueden ser verdaderos evangelizadores. Pero veamos qué dice más allá en el numeral 22, justo a continuación. Y dice: y sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, lo que Pedro llamaba dar razón de vuestra esperanza, explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. La buena nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser, pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Repito, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y más adelante, en el numeral 23, dice: efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado, y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón, adhesión a las verdades que en su misericordia el Señor ha revelado. Es cierto, pero más aún, adhesión al programa de vida. Vida en realidad ya transformada que Él propone. Okay. Resumiendo o repitiendo, dice aquí, ¿no? El anuncio no adquiere toda su dimensión sino cuando es escuchado, aceptado, asimilado, y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. Esto es más o menos como decir que el anuncio no llega a su plenitud mientras no sea proclamado la verdad. No ha sido aceptada por quien lo escucha, escucha lo que se le dice, las palabras, no la ha asimilado y no despierta en sí la fe que hace nacer en su corazón. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante, me gustaría compartir con ustedes estos siguientes comentarios. Veamos.
Ya escuchamos a la hermana, ¿verdad? Y con esta introducción que hicimos en el Evangelio Nuntiandi de San Pablo VI, ¿verdad? Ahora, continuando con nuestra explicación. Realmente el testimonio que damos al mundo es algo de un valor supremo, ¿no? Y que debería ser parte de cada uno de los creyentes. Por eso en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea que, al igual que Cristo, estamos llamados a dar ejemplo de hacer testimonio de vida, ¿verdad? Con nuestro ejemplo. Pero Cristo no solamente pasó haciendo milagros, haciendo obras, sanaciones, realmente la mayor parte del tiempo Jesús estuvo predicando, anunciando la buena nueva, ¿verdad? Anunciando el evangelio. Eso es lo que pasó haciendo en su mayor parte Jesús. Acuérdense que realmente Jesús quería pues que todas las almas se salven. Todas, ¿no? Y para que se salven todas las almas, tenía pues que llegarles el mensaje para que despierte en ellos la fe, haya la conversión y puedan seguir a Cristo, ¿verdad? Puedan convertirse y seguir a Cristo y con ello salvar su alma, ¿verdad? Entonces, así es como en medio de un discurso bastante fuerte, en medio de los judíos, cuando Jesús hablaba de que habían de comer su cuerpo, ¿verdad? Que él era el pan de vida, y sonaba un discurso bien duro que muchos de sus discípulos empezaron a darse la vuelta e irse, ¿no? Cuando entonces Jesús mira a los apóstoles y dice, bueno, y ustedes también se van a ir. Y Pedro les contesta, Pedro le contesta a Jesús, Juan capítulo 6, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Repito, tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra es importante porque por medio de las palabras entonces es que se transmite el mensaje. Y si no es escuchado, no va a despertar la fe. Y así está. Como les decía, en unos versículos antes, en el versículo 60 dice, al escuchar a Jesús, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este es un lenguaje muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Y es que ese es el problema, mis queridos hermanos. De repente parecería que, nos da miedo evangelizar o nos da miedo decir las cosas como son, como Jesús nos las enseñó. ¿Por qué? Porque ahora el mundo nos quiere imponer un lenguaje políticamente correcto. Es decir, que nadie se resienta, que nadie se sienta lastimado, ¿verdad? Porque, caramba, ya pues todo es relativo. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y lo peor de todo es que quieren que todo lo malo sea aceptado como bueno por todos. Y ese es el gran problema. Y consecuencia de esto muchas veces es porque nosotros los católicos nos quedamos callados ante tanta confusión, ¿verdad? No sabemos aclarar, no sabemos decir las cosas como son, ¿verdad? El aborto es un asesinato, es un aborto, ¿verdad? Y los progresistas le llaman interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque decir un aborto o que se trata de una muerte de una persona en el vientre de su madre, ¿verdad? Es ofensivo. Hoy ofende la moral de la persona, ofende a la mujer, ¿verdad? Pobrecita, ¿cómo le vas a decir eso? No, o sea, no importa, el pecado, la moralidad, no importa. Lo que importa es cómo se sienta la persona. Hay que decir las cosas de tal manera que nadie se resienta. O sea,
ya la verdad no sirve para nada. Ese es, creo yo, el meollo del asunto, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó una misión muy, muy clara. Y fue un mandato, más que una petición, o si tienes tiempo, mira, no seas malito, ¿qué te parece si haces esto, lo otro? No. Veamos en Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Perdón. Id es un mandato, es una orden para todos los bautizados. Y predicad. ¿Cómo vas a predicar si no abres la boca? Entonces, hay que decir las cosas que Jesús nos enseñó. Predicar el evangelio. ¿Y a quién? A toda criatura, porque Jesús quiere que todos se salven. A todos, en cierta forma, son parte de nuestra responsabilidad también. Si esas almas se condenan, mucho de culpa podríamos tener nosotros. ¿Verdad? Y aquí viene la pregunta. ¿Hemos sido los cristianos fieles a el objetivo más grande? ¿Cuál es el de predicar el evangelio de Jesucristo? ¿Hemos sido fieles? ¿Estamos cumpliendo esa misión que Cristo nos dejó? Te dejo esa pregunta, mi hermano. Tú mismo te la podrás contestar. Es importantísimo eso. ¿Y por qué resulta que hoy en estos días cada vez hay más temor, ¿verdad?, de predicar el evangelio? Hay temor de anunciar, pues que, uy, me da vergüenza. Estamos en una reunión de amigos y se habla en un momento dado, de la inmoralidad, de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y no, pero ya como la sociedad nos lo vendió como algo permitido, ya aceptable, es más, que se reclama como un derecho de esas personas que, pobrecitos, no le vas a decir que están fornicando. Pobrecitos, no le digas que están equivocados, porque ellos se van a resentir, ¿no? No les digan. O sea, es una falsa misericordia. La verdadera falsa de misericordia es dejar que aquellas almas se condenen y que tú no hayas hecho nada por tratar de salvarlas. El problema es que hemos redefinido el mandato de nuestro Señor Jesucristo y en lugar de anunciar, de proclamar, usamos palabras como predica el evangelio, usa palabras cuando sea necesario. Entonces, el perro que no ladra es mudo, ¿verdad? No se lo oye, ¿verdad? Que no nos suceda a nosotros igual. Yo estaba leyendo una cita bien bonita, déjame ver si la encuentro por aquí, que tiene que ver con la predicación. Está en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 8, versículo 38, y dice así, os aseguro, palabras de nuestro Señor Jesucristo, os aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también se avergonzará de él el Hijo del Hombre, cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Fíjenos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Es duro, ¿verdad? Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras. O sea, no podemos avergonzarnos, debemos sentirnos orgullosos y felices de que nuestro Señor Jesucristo nos haya confiado esa sagrada misión y que, bueno, nosotros, humildes, sencillos servidores, podamos tener la gracia de poder anunciar su palabra, de llevar su palabra a los demás, procurando la salvación de las almas, ¿verdad? Hay muchísimas citas donde podríamos explicar
que Dios, a nuestro Señor Jesucristo, lo que más le interesaba era la salvación de las almas, porque a la larga el cuerpo al final no sirve para nada, se pudre y se acaba, ¿no? Con todas sus necesidades, pero el alma es eterna, eterna para la salvación, pero también eterna para la condenación. Y voy a tratar de ser breve porque realmente hay cualquier cantidad de citas, ¿no? Citas bíblicas, pero voy a tratar de pasar un poquito rápido por esto para no cansarlos mucho, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mira, el verbo predicar proviene de la voz griega kerixate, y el verbo está citado como un mandato, es decir, como una obligación, la responsabilidad que Jesucristo nos da para predicar, para proclamar. ¿Ya? Y kerixate significa proclamar, pero a la manera de un heraldo, es decir, anunciando la voz, la voluntad del rey, la voluntad en favor del rey, en favor de su pueblo. ¿Ya? Marcos 16:16, el que crea y se bautiza y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí cae la pregunta, como está ahí en la diapositiva, ¿creer o no creer? Pero ¿creer en qué? ¿O no creer en qué? Y no es precisamente en lo buena gente que puedas ser tú, en los buenos regalitos que puedan llegar. No, se trata de creer en el evangelio que Cristo nos mandó a comunicar. Hechos 11:14. A un hombre de buena voluntad el ángel le prometió a un hombre, un predicador. Y veamos qué dice textualmente. Quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mira. Entonces será salvo él y su casa. ¿Por qué? Por aquellas palabras que le dirá el ángel. O sea, aquellas palabras que le serán predicadas. Por esa razón serás salvo tú y tu casa. Pero vamos a entender por qué. En Hechos capítulo 14, versículo 1, cuando estaban en Iconio, Pablo y Bernabé, dice la cita, hablaron de tal manera que creyeron un gran número de personas, tanto de judíos como griegos. ¿Sí ven? Hablaron de tal manera que creyeron. Eso dice la cita. No lo digo yo, está en las Sagradas Escrituras, palabra de Dios. Y Juan también nos dice, capítulo 8, versículo 31. Mientras Jesús habló estas cosas, es decir, mientras Jesús predicó, mientras anunció el evangelio. Entonces, mientras Jesús habló estas cosas, muchos llegaron a creer en él. Y era necesario, siempre fue necesario, y es necesario las palabras. ¿Y por qué? Porque las palabras salvan. ¿Y por qué salvan las palabras? Porque la salvación viene por gracia, por medio de la fe. Veamos qué dice en Efesios 2:8. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Han sido salvados por la fe. Acabamos de ver en la cita anterior que por la predicación viene la fe. Ahora vemos que por la fe somos salvados, ¿verdad? En Romanos 10:17 está clarísimo. Así pues, la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Pero bien, hermanos, lo dejo con una cita que es hermosa. Y los animo a que sigan trabajando, que sigan haciendo esas obras de misericordia que también estamos llamados a realizar. Recordamos también las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, lo hicieron conmigo, ¿verdad? Cuando me vestiste, cuando me viste enfermo, cuando estaba en la cárcel me fuiste a visitar, ¿verdad? Cuando lo hiciste con uno de esos más pequeños, lo hiciste conmigo.
Entonces, a cumplir nuestra misión con obra, acción y sobre todo con la predicación. Los dejo entonces con esta hermosa cita de Isaías, que la pueden encontrar en el capítulo 52, versículo 7, y que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Mis queridos hermanos, hasta aquí con este video. Espero les haya gustado y Dios los bendiga siempre. Hasta una próxima oportunidad. Tu palabra me da